Poderoso Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, en este día. Hoy el Señor son las 10:10. Qué casualidad. 10:10 de la mañana, hermano. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre los profetas. Que hacen falta profetas de Dios en este último tiempo. Hace falta gente de Dios. Hace falta gente que no le tenga miedo a los demonios. Hace falta gente valiente, hermano. Cuando digo gente valiente, hermano, es que no le tenga miedo a la muerte. Porque una de las cosas que el Señor dijo, que nosotros íbamos a ser vituperados, íbamos a un ser echados a los leones y que íbamos a morir por su causa. Esta es una de las cosas, hermano, que a mucha gente le pasan por encima porque no quieren morir, hermano, le tienen miedo a la muerte. Pero, hermano, una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que pensar en nuestra vida es que la muerte es lo primero que está presente en nuestra vida. La muerte está más segura que la comida que usted se come o se ha comido el día de hoy. El desayuno que se ha comido hoy. Por más que usted grite, pataletee y usted diga que no quiere morir, hermano, si no nos vamos en el jacto de la iglesia, vamos a morir. Pero como dijo Pedro, uno de los apóstoles, para mí el morir en Cristo me es ganancia. Escúchalo bien. Para mí el morir en Cristo me es ganancia. Pero en esta mañana, ¿verdad?, quiero hablar sobre los profetas. Muchas veces se habla muchos temas, ¿verdad?, que verdaderamente pues hay que cambiar, hermano, hay que cambiar el tema. Ya se sabe que viene juicio para Puerto Rico, viene juicio para las naciones, y yo no voy a estar con el papagayo aquí predicando, hablando lo mismo. Yo hablar cosas nuevas, cosas, ¿verdad?, que nos edifiquen y que usted sepa que usted es importante para el Señor y que Dios está buscando gente dispuesta a ser usados por Él. La palabra de Dios dice que Jesucristo me ha dado Dios, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Porque son muy pocos los que quieren trabajar para la obra de Dios, porque saben que trabajar para Dios es sufrir. Trabajar para Dios es padecer persecución. Trabajar para Dios es pasar tribulaciones. Ser un verdadero hijo de Dios es sufrir, hermano. Pero yo quiero, hermano, que leamos la palabra en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Algo que pasó con un profeta, el cual desobedeció al Señor. Yo creo que a este profeta le faltaba conocimiento. Aquí está el problema. Cuando a un profeta le falta conocimiento, hace las cosas, ¿verdad?, no como que las hace a la ligera. Pero si este profeta había seguido el orden de Dios, este profeta iba a ser un profeta en el cual iba a ser usado como Elías o peor que Elías, de una forma increíble. Y le voy a leer y le voy a decir por qué. El profeta joven. Dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que
la casa de David nacerá un hijo llamado Josaías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y las cenizas que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar, voy a hacer por aquí que aquí hay algo muy importante. Dice de Betel, entendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aún que me dieras la mitad de la casa, no iría contigo, ni comería pan, ni beber agua en este lugar, porque así me ha estado ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres de regreso. Yo quiero, hermano, enfatizar un poco en esta palabra, porque muy pocos hablan del profeta joven. Pero yo creo que el profeta joven lo que le faltó fue un poco de conocimiento. Hay gente que dice que el profeta joven pues fue un desobediente, que fue causado de la desobediencia. El profeta joven pues vino la mano de Dios sobre él y se topó con un león y lo mató. Porque eso es lo que dice más adelante en el capítulo que nosotros estamos leyendo. Pero si vamos a ver, el profeta en varias ocasiones dijo: no volveré, porque el Señor me dijo que por el mismo camino donde yo volviere no podrá volver. Y donde me inviten a comer, no voy a ir a comer, porque el Señor me dijo que donde me invitaran a comer, tampoco fuera a comer y siguiera por otro camino. A ver, él había escuchado la palabra de Dios y estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Él estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Y verdaderamente que si usted se puede escudriñar esta palabra, usted dice: él fue obediente. Él comenzó a obedecer a Dios. Estaba obedeciendo la voz de Dios. Pero vino un profeta viejo y le dijo: ven a casa y comamos y bebamos. Porque cuando él se enteró de este profeta, de lo que había ocurrido, de cómo Dios lo había usado cuando se enfrentó al rey, ¿verdad?, Jeroboam, que dice que cuando el rey Jeroboam lo señaló con su mano, la mano se le secó. Imagínense el poder y la autoridad que tenía este profeta. No era un profeta cualquiera, hermano. Pero esto de que vino este profeta viejo fue una mentira.
Cuando él le dijo, ve a casa porque el Señor, también soy profeta como tú, y el Señor me dijo que fueras a casa y comieras y bebieras conmigo. El Señor me lo dijo a mí. Él decía, el Señor me dijo a mí que viviera a casa. Yo soy para mí su profeta y soy un profeta viejo. ¿Sabe? Que el joven profeta no se dio de cuenta que aunque aquel era un profeta viejo, podía fallar. Y Dios lo que estaba haciendo era probándolo a él, a ver si verdaderamente él tenía la capacidad y el discernimiento para ir a la presencia de Dios y consultar con Dios y decirle, Señor, este es tuyo de que yo vaya a la casa de este varón, porque tú me dijiste que no volviera ni comiera en ningún lugar. Él tenía que consultar con Dios, y ahí fue el fallo de este profeta. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos prueba de muchas formas, y yo estaba probando a este profeta a ver si verdaderamente era fiel a Dios. Y lamentablemente, hermano, él cogió y hizo caso a lo que el profeta viejo le dijo. Y se fue y comió y bebió. Y estuvo allí con el profeta viejo. Y cuando el profeta viejo entonces habla de palabra de verdad, palabra de Dios. Porque era que Dios estaba probando al profeta joven. Escuche bien, la palabra de Dios hay que saber entenderla, hermano. No era que el profeta viejo era un mentiroso, porque a veces que nosotros leemos la palabra por encima y decimos, este profeta viejo era un mentiroso y este profeta joven fue un desobediente. No. A veces Dios hace cosas en nosotros para probarnos, a ver si verdaderamente somos gente de Dios. Y usted no puede hacer nada sin consultar a Dios. Ahí es que está el gran problema. Cuando usted no consulta con Dios. Cuando usted dice, me voy para Estados Unidos, pero no consultaste con Dios. Voy a tomar tal decisión, pero no consultaste con Dios. Voy a hacer aquello, pero no consultaste con Dios. David, antes de ir a la guerra o a la batalla, siempre consultaba con Dios. Aunque vinieran 10 profetas y le hablaran, él consultaba con Dios porque David también era profeta. Y esa es la ventaja de David. David no hacía nada sin consultar con Dios. Y esto nos trae una gran enseñanza, hermano. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los hombres en la tierra. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los evangelistas. Porque el evangelista Dios lo usa terrible. Porque el profeta Dios lo usa terrible. Porque aquello que lo otro, no. Nosotros tenemos que consultar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Y cada vez que vayamos a tomar una decisión en nuestra vida, hermano, decir, Señor, es tu voluntad de que yo haga esto. Lo que tenía que hacer el profeta joven en aquel momento era ir y consultar con el Señor. Y decirle, Señor, ¿esto es cierto o no es cierto? O tú me estás probando. Y el Señor le va a decir, te estoy probando, pero has venido a mi presencia y sigue por el camino donde yo te dije, no vuelvas por ese mismo camino donde viniste. Mire, hermano, si este profeta había quedado vivo, Israel iba a temblar. Porque dice que aun cuando el Jeroboam señaló a aquel profeta, la mano se le secó. Y él clamó a Dios y le dijo, ¿verdad? Pídele a Dios que me restaure mi mano. Y él oró a Dios y se restauró la mano. Pero no solamente eso, el Jehová ve una señal de la cual yo he hablado. Y aquí que el altar se derramará la ceniza, se romperá el altar y tal cosa va a suceder ahora mismo. Y así mismo sucedió, en el momento. No hubo para nadie. Y yo pienso en este profeta muchas veces, yo digo, si este profeta hubiese permanecido en la ley, en el orden de Dios, este profeta había sido un profeta igual o casi igual que Elías, o un poco más, ¿verdad? Que Dios lo usara con más poder. No sé de qué forma, pero Dios lo iba a usar, de que Dios lo iba a usar con poder,
Dios lo iba a usar con poder. Y el tema de esta mañana es: hacen falta profetas de Dios. Hacen falta profetas de Dios en el pueblo. ¿Y por qué yo le voy a decir que hacen falta profetas de Dios en el pueblo, hermano? Porque muchos se dicen llamar profetas, pero no son profetas. Muchos se dicen llamar hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Muchos se hacen llamar por ahí que son evangelistas, pero no son evangelistas. Muchos se hacen llamar por ahí como pastores, pero no son pastores, hermano, porque no son aprobados por Dios. Recuérdese, una cosa es que usted diga el pastor, el profeta, el evangelista, el siervo, la honorable, la apostólica, porque ahora han puesto, hermano, miles de nombres. El apóstol tan fulano, ¿qué apóstol ni apóstol? Si los únicos apóstoles fueron los 12 apóstoles de Cristo. No sea tan disparatero. Usted no es ningún apóstol. Usted es un seguidor de Cristo, sí. Pero usted no se puede comparar con los 12 apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles de Cristo fueron gente genuina, especiales, que usted nunca le va a llegar ni a los talones a esa gente. Ni a los talones usted le va a llegar. ¿Por qué, hermano? Porque ellos andaron con el Señor. Cara a cara vieron al Señor Jesucristo. Cara a cara andaron con el Maestro y vieron las señales del Señor Jesucristo. Ellos no estuvieron con cualquier persona. Ellos estuvieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no me atrevo, ni me atrevería a decirle a nadie apóstol aquí en la tierra. Porque el único que se merecía ese apostolado eran los 12 apóstoles. Ese nombre, el único que se lo merecía eran los 12 apóstoles que andaron con Jesucristo. Pero ahora todo el mundo es apóstol. El apóstol que el apóstol lo otro. Bien, hermano, la gente está bien loca. La gente está bien loca en el pueblo de Dios. Y hay tanta confusión en la iglesia. Por eso es que la iglesia, hermano, en vez de ver gloria, en vez de ver poder, lo que hay es emociones, lo que hay es mucha algarabía, lo que hay es mucho, ¿verdad? Que si el profeta, si el predicador grita mucho, entonces que hay poder, porque aquí en Puerto Rico ese es el problema que hay, hermano. Una persona coge y se va a un altar y empieza a pataletear y a gritar, y ya ese hombre Dios lo usa terrible. Porque ese hombre gritó y dio 2 o 3 gritos por un micrófono, y ese hombre es un hombre terrible de Dios. Dios lo usa con poder. Y el Evangelio de Cristo no es así, hermano. Jesucristo no se subió a una tarima, le decía a los discípulos: hagamos una tarima ahí de madera, que voy a pataletear y voy a gritar aquí. No. Jesucristo hablaba pausadamente para que la gente entendiera el verdadero Evangelio de Cristo. Pero hoy vemos, hermano, que la gente están tomando nombres que no deben de tomar. Y esto yo lo dije en el primer video que yo tiré, ¿verdad? Para la gloria del Señor. El primer video que yo dije fue que aquí en la tierra a nadie se le debe llamar reverendo. El único que se merece esa palabra es el Señor Jesucristo. Así como respeto le podemos decir pastor al pastor, misionera a la que es misionera, pero reverendo es algo que es mucho más importante, mucho más, que hay que tener respeto. Es una palabra que es muy, hermano, que hay que tener respeto. Ya si usted quiere llamar ministro, pues es otra cosa. Pero el reverendísimo, no, hermano. Esas son palabras equívocas. Usted no lo puede decir. ¿A quién usted va a reverenciar? ¿Es a Dios o es a los hombres? Cuando usted le está diciendo el reverendo o el reverendísimo, usted le está dando una pleitesía al hombre. Digo, si usted sabe y usted es conocedor y tiene mente, usted le está dando una pleitesía en cierta forma a esa persona. Usted le está dando
una gloria que esa persona no se merece. El honorable es Dios. Usted no puede dar honor aquí a nadie en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltaba ¿qué? Conocimiento. Y una de las cosas que le faltó a este profeta joven fue conocimiento. Porque escuchó que aquel profeta era viejo y aquel profeta, ¿verdad? Dios también le había hablado y todo esto, se fue con el profeta. Entonces cuando estaban en la mesa comiendo, entonces fue que vino palabra de verdad de Dios sobre el profeta viejo. Y le dijo, por cuanto has desobedecido la voz de Dios, serás cortado. Y se topó con un león. Y lo mató. No solo comió, hay gente que dice que se lo comió porque no lee la Biblia, hermano. No solo comió, lo mató y se quedó al lado del cuerpo del profeta de Dios. Mire, hermano, y yo veo toda esta palabra en esta mañana, yo me profundizo, ¿verdad? En cómo Dios podía usar a aquel profeta. Porque Dios comenzó a usarlo de una forma increíble, poderosa, hermano. Pero a veces el plan de Dios en nuestra vida se destruye porque vamos detrás del hombre. Y este profeta joven no fue detrás de Dios, fue detrás del hombre. Porque aquel hombre le dijo que era profeta de Dios, él se fue detrás del hombre. Él tenía que consultar con Dios y preguntarle a Dios si era de Dios aquella palabra o si no era de Dios. Él no podía dejar rápido y decir, tú eres el profeta viejo y qué bueno, y el Señor te dijo, y rápido, y se fue con él. Porque Dios lo que hacía era probándolo. A ver si verdaderamente iba a ser fiel. Y me da mucha lástima. Yo leo esta palabra, hermano, y me da mucha pena. Me da mucha lástima, hermano, porque era un hombre de Dios. Pero no supo consultar a Dios cuando tenía que consultar con el Señor. Y eso está pasando con mucha gente hoy en día en las iglesias. Está pasando con mucha gente que son de renombre. Yo de renombre aquí en la tierra, porque en el cielo no sé si serán de renombre. Usted tiene que ser de renombre en el cielo. Yo le voy a decir una cosa. Se le está dando más gloria al hombre que a Dios. Y ahí está el peligro. Ahí es que está el peligro. La gloria y la honra siempre es de Dios. A mí no me gusta que me llamen reverendo. Nunca me ha gustado. Ni ministro. No me ha gustado. Nunca me ha gustado. Yo le digo, dime pastor o llame por mi nombre. Es más, no me llame ni pastor, llámeme por mi nombre. Se lo digo a la gente, hermano. Y todos los que me conocen a mí saben que yo le estoy diciendo una verdad. Porque yo le tengo respeto a Dios. Yo le tengo respeto al Espíritu Santo. Y usted, si le tiene respeto a Dios y al Espíritu Santo, usted no se da pompa, usted no se da gloria. La gloria usted se la da completa a Dios. Usted va a decir, pastor, pero eso no es darle gloria, eso es respeto, eso es... No, vamos a hacer las cosas como Dios quiere, hermano. Vamos a hacer las cosas derechas. Por eso fue que este profeta, hermano, falló. Porque se dejó llevar por el hombre. Y ahí es que está el problema, hermano, cuando nos dejamos llevar por el hombre. Pero vamos a pasar la página. Vamos a pasar la página. Vamos a pasar la página del profeta Job. Recuerden que el tema de hoy, hacen falta profetas de Dios. Pero estoy hablando de profetas verdaderos de Dios. Porque muchos ahí dicen llamar profeta, pero no son los profetas. No son gente genuina. Y los que algunos son algo, no se dejan llevar por lo que el Espíritu Santo le dice. Se dejan llevar por lo que el hombre le dice. Pero había un profeta que no se mencionaba hasta el capítulo 17 de Primera de Reyes.
Ese profeta yo no se escuchaba de él absolutamente nada, porque ese profeta yo creo que estaba con Dios todo el tiempo. Con Dios, preparándose. Pero cuando ese profeta salió a la luz, hizo temblar a Israel. Y le tuvieron miedo, le tenían respeto y le tenían miedo. Porque cuando un profeta es de Dios, hermano, hay que bajar la cabeza. Porque usted, un siervo de Dios, no puede hablarle como cualquier otra persona por ahí. Y dice la palabra que en Primera de Reyes, capítulo 17, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ya recuérdese, Jeroboam no estaba, ya Jeroboam estaba fuera del reinado. Y dice, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y por ahí podemos seguir, hermano, la vida de Sarepta, y toda esta historia, pero no puedo leer todo el capítulo, hermano, porque entonces lo vamos a ir todo en lectura bíblica. Pero sabe una cosa, hermano, cuando Elías Tibita salió, cuando Elías Tibita se dio a conocer, Israel se estremeció de la gloria de Dios. Porque dijo una palabra, la cual se cumplió al pie de la letra, que no iba a haber lluvia ni rocío por su palabra, que hasta que él no dijera que lloviera, no iba a caer ni una gota de agua. Cuando él dijera que iba a llover, iba a llover. Pero ¿por qué él dijo esto? Porque Acab, él siendo rey de Israel, como lo fue Jeroboam, que fueron unos reyes rebeldes ante la presencia de Dios, que rendían culto a las imágenes, que hacían cosas que a Dios no le agradaban, que sacrificaban, ¿verdad?, a los dioses, que dejaban sangre inocente, hermano. Dios levantó a Elías Tibita. Pero más adelante de esta historia, vamos a ir un poquito más adelante de esta historia de Elías. Un poquito más adelante. Cuando Elías fue, ¿verdad?, mandado a buscar por el profeta Acab, llegaron 50 hombres. Y a veces fueron 3 y la tercera vez, o la cuarta vez fue que el Señor le dijo, para, ya. Y cuando estos hombres vinieron, ¿verdad?, arrogantemente le dijeron, hijo de Dios, que desciendas a que vaya donde el rey que te mandó a buscar. Y le dijo, si yo soy hijo de Dios, que baje fuego del cielo y los consuma a ustedes y a sus 50 hombres, a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y los quemó. Y vino el otro grupo y pasó lo mismo. Y vino el otro grupo y pasó lo mismo. Cuando llegó el cuarto grupo, ahí entonces Dios, Señor, ese vino bien sumiso,
mira Señor, porque él sabía ya lo que le venía, si venía, ¿verdad?, arrogantemente. Mira, hermano, llamarse profeta de Dios no es cualquier cosa. Llamarse profeta de Dios hay que tener los pantalones bien puestos. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el profeta va a ser perseguido. El profeta va a ser perseguido. Y el profeta, hermano, va a ser, en cierta forma, traicionado. Aún hasta el mismo pueblo de Dios. Y Dios me ha pasado a mí por traiciones increíbles. Que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a pasar. Y a esos hermanos yo los amo. Es algo que yo no puedo, ¿verdad?, odiar a nadie. Los veo, los abrazo. Y hermano, Dios les bendiga. Como si nada hubiese sucedido. Pero allá arriba hay un libro. Allá arriba hay un libro que dice el libro de las memorias. Que todo lo que usted ha hecho aquí en la tierra está escrito. Está escrito. Lo bueno y lo malo. Y si usted se ha puesto en contra de un profeta o una persona de Dios, a hablar cosas que no tiene que hablar, recuerde que la mano de Dios va a caer sobre usted. La mano de Dios va a caer sobre usted. Si usted escucha una palabra profética y usted no sabe, cállese la boca. No diga Dios no habló, no diga nada, quédese callado. Porque la palabra de Dios dice que la profecía que se cumple es de Dios, más la que no se cumple no es de Dios. Pero a veces Dios se arrepiente de los juicios. Eso es otra cosa. Por eso Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Por eso Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Pero para que Dios perdone una tierra, tiene que suceder lo que sucedió en Nínive. Nínive no fue destruida porque el rey, cuando la palabra llegó donde el rey, cuando la palabra llegó donde esa gente cogieron un temor a Dios. Y dice que se arrepintieron y se vistieron ¿de qué? De esto que yo tengo encima, de silicio. El silicio en aquel tiempo era de pelo de cabra. Supuestamente el color era oscuro. No sé si hubiera de otro color. Y dice que el rey le dijo a todo varón, a toda persona que vivía allí, mujer, niño, animales, todo, ¿verdad?, que no comieran ni bebieran y estuvieran humillados ante la presencia de Dios para ver si Dios tenía misericordia de ellos y para realizar aquel gran juicio que venía sobre aquella nación. Bien, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y Nínive va a ser destruida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Al Dios ver aquella humillación completa, desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales, el Señor el corazón de Dios se derritió. Porque el corazón de Dios no es como el corazón de nosotros. Y el corazón de Jonás era un corazón duro. Un corazón que todavía necesitaba tener, como dicen, compasión. Y el Señor le dio una enseñanza. No voy a hablar de toda la enseñanza que Dios le dio a Jonás, porque entonces vamos a estar aquí 3 horas. Pero usted que lea la palabra de Dios, léala, para que usted vea la enseñanza que Dios le dio a Jonás. Y el Señor dijo, yo me arrepentí de hacerle el mal a este pueblo, porque este pueblo se humilló ante mí.
Pero aquí hay un gran problema. Aquí hay un gran problema. Y es que mientras Nínive se humilló ante Dios y supo escuchar la palabra de Dios, esta generación de ahora no sabe escuchar a Dios. No sabe humillarse delante de Dios. Es una generación de víboras. Como decía Juan el Bautista, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis entre vosotros que Abraham tenemos por padre. Porque esto no es que usted venga, mira, se hace la campaña y vienen 200 almas. Supuestamente se salvaron 200 almas, porque rápido lo ponen así. 200 almas se salvaron. Usted no sabe si esas 200 almas se salvaron. Pasaron al frente y a lo mejor cuando salieron se fueron a la discoteca. Por eso, Juan el Bautista decía, primero hagan frutos dignos de arrepentimiento, rindan frutos. Antes de usted venir aquí a las aguas, tengan un arrepentimiento verdadero para luego ser bautizados. Porque usted no es bautizado para volver a lo mismo, a las mismas cosas de antes, al mismo pecado de antes. Usted es bautizado de las aguas para dejar el viejo hombre y venir y hacer las cosas nuevas, porque dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor decía, todo árbol que no dé buen fruto es echado en el fuego. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Usted está entendiendo esa palabra? Entonces podemos ver que en la iglesia no se están rindiendo frutos dignos de arrepentimiento, hermano. En la iglesia no se están rindiendo frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios en este tiempo, yo le pido a Dios que levante profetas. Y si yo tengo que ser uno de ellos, amén. A Él sea la gloria. Para desenmascarar a mucha gente dentro de la iglesia, hermano. Que se afeitan, que a lo mejor no están con barba como yo, se afeitan. Pero sus corazones están llenos de orgullo. Sus corazones están llenos de maldad. En su vida lo que hay es vanidad. En su vida lo que hay es odio, rencor contra su propio hermano en Cristo. Usted puede orar, usted puede hacerse santo. Pero si usted no da frutos dignos de arrepentimiento, usted no va para ningún lado. Al cielo usted no va a llegar. No se vista que usted no va. Usted tiene que tener unas cualidades. Las cualidades las dio el Señor Jesucristo. Dijo, amaos unos a los otros. Y dijo más. El Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no hablas mal de tu prójimo. Para ti no hay palabra para hablar mal de tu prójimo. Para ti no hay palabra para decir cosas negativas de tu prójimo. Y tú respetas al siervo, al profeta, respetas al pastor, respeta a la esposa del pastor, porque esos son frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando usted es un malcriado en la iglesia, que no se deja reír por un pastor, que es un hombre de Dios, y a usted le falta respeto en frente de la congregación, porque los ha habido, y yo los he visto, hermano, conmigo pasó. Usted
se tiene que arrepentir. Usted todavía no ha conocido a Cristo. Usted todavía no ha conocido a Cristo. Usted le falta el respeto al siervo, a la sierva de Dios. Y usted se atreve a decir que usted es hijo de Dios. Usted le falta el respeto a su hermano. Y usted se atreve a decir que usted es hijo de Dios. Bueno, hay momentos y hay momentos. Hay momentos que hay que desenmascarar al diablo. Hay momentos en que yo he estado hablando con personas y las personas me están contando cosas y el Señor me dice mentira. Todo lo que te está diciendo es mentira. Porque a mí Dios me habla, hermano. Yo me quedo callado. Yo sigo dejando que la persona hable, que la persona hable, que hable. Y el Señor me dice mentira. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo con esas personas? Me lo desenmascara en la misma cara ahí. Lo desenmascara. Y da pena, hermano, ver un pueblo rebelde, un pueblo que no respeta a los pastores. Hoy en día los pastores sufren mucho, hermano. Yo he visto pastores, hermano, que, mire, yo tengo un poquito de agüita por ahí. Una cosa no es una cosa tan grande. Pero yo he visto pastores, hermano, que son jóvenes, hermano, todavía. Y están, hermano, acabados de tanto sufrimiento que las iglesias le han dado, hermano. Y el problema de esto no es que solamente le dan problema al pastor, es que también ellos le dan con decir que lo que ellos dicen es la verdad, y se van también de la iglesia, porque no se quieren sujetar. Después se van a la otra iglesia y el otro pastor rápido le da parte. Ese es otro problema más. Hermano, aquí usted puede hacer, aquí yo le doy parte rápido. No, ese hermano se merece una disciplina, porque le faltó el respeto a su compañero de ministerio. Y eso es orden y ética. Usted no me puede hablar de orden y ética cuando usted no se la aplica. La ética pastoral es que cuando una persona de su iglesia va a otra congregación, el pastor rápido lo llame y le diga por qué fulano de tal estaba en mi iglesia y es de su iglesia. Y usted como pastor le va a decir, bueno, él está allá porque me faltó el respeto. Y no quiso aceptar la palabra y se fue para allá. Y usted sabe lo que tiene que hacer ese pastor. Dice, o se va para su iglesia cuando usted volvió, o va a coger una disciplina aquí usted no me va a coger parte. Porque el problema que está viendo en las iglesias, ¿sabe por qué la gente no está dando frutos dignos de arrepentimiento? Porque los pastores no se ponen los pantalones bien puestos y no disciplinan la iglesia. Y a la iglesia hay que disciplinarla. A la iglesia hay que enseñarle lo que está mal, lo que está bien, está bien. Se fue de la iglesia mía, se fue para la otra congregación y allá, hermano, le dan parte como si nada hubiese sucedido. Allí, aparte, que predique, haga lo que quiera, y esto, y lo otro. Un pueblo así no puede funcionar, hermano. Esto es un pueblo infuncional. Un pueblo que no funciona. Es como cuando usted le pone corriente a un abanico o a cualquier utensilio, ¿verdad? Que necesita corriente y la corriente no llega y no trabaja. Está dañado. Porque todo tiene que estar conectado. Todo tiene que estar, mire, ahí conectado. Pastores con pastores, evangelistas con evangelistas. Pero aquí lo que hay es un despelote. Y por eso es que viene el juicio de Dios, hermano. Estas cosas muy pocas veces se hablan. Pero yo las voy a decir, las voy a hablar cuantas veces Dios me lo diga. Porque aquí yo vengo a hacer un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo, hermano.
Y ya para las traiciones que me han hecho, que me digan más de mí, no me interesa. Por eso que me dejé barba, mire. Me dejé barba. Porque mi concilio esto no lo permiten. En donde yo estaba, donde yo era de mi concilio, esto no lo permitían. Y yo estoy dando barba, porque yo no soy de concilio donde yo estaba. Y ustedes no son quien para decirme a mí que me afeite. Afeítese usted si usted se quiere. Y si usted se deja bigote, es igual que se dejará barba. Y no venga a decir que no. Porque es lo mismo. Pero para eso sí estamos, para estar señalándonos unos a los otros. Para estar hablando de doctrinas de hombres. Pero para hablar lo que es la palabra de Dios y para usted dar frutos dignos de arrepentimiento, para eso usted no está. No. Yo fui un pastor sufrido. En el poco tiempo que yo estuve pastoreando, fue un pastor que pasé la seca y la meca, como dice aquí en Puerto Rico. Pasé por tribulaciones. Por eso yo no voy a hacer de ningún concilio, hermano. Yo no voy a hacer de ningún concilio. Porque a mí lo que me enseñaron los concilios, ¿sabes lo que me enseñaron? Que no son dirigidos por el Espíritu Santo. Y si el profeta joven no fue dirigido por el Espíritu Santo y no consultó con Dios y se topó con un león y lo mató, eso mismo es lo que va a pasar con muchos concilios. Lamentablemente. Van a ir, mire, para abajo. En vez de subir, van a bajar. Porque empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, como pasó con los Gálatas. Los Gálatas insensatos. Ustedes son como los Gálatas insensatos. Usted no venga a decir que usted es un pastor de Dios cuando usted no da frutos dignos de arrepentimiento. Usted no venga a decir que usted es una mujer de Dios cuando usted le falta el respeto al pastor, al hombre de Dios, delante de la iglesia y como sea, porque hoy en día, hermano, no hay respeto para nadie. Y esta generación que se está levantando hoy en día es una generación de víboras, como dice la palabra de Dios. Es una generación, hermano, que no quiere aceptar la palabra de Dios. Pero mire, le voy a decir algo. Y se lo digo de parte de Dios. Dios va a comenzar a levantar profetas nuevamente que van a señalar el pecado. Y hay de aquellos que se levanten con esos profetas, porque Dios los va a levantar con poder. Escúcheme bien. En este último tiempo, Dios va a levantar profetas, hermanos, que la gente va a tener que bajarle la cabeza. Van a tener que tener el respeto. Cuando estos profetas lleguen a un lugar, a una ciudad, todo el mundo va a coger miedo. Porque saben que cuando el profeta llegó es porque algo viene de parte de Dios. Sea una palabra buena, una palabra no de juicio o una palabra de juicio. Y lamentablemente la palabra que ya Dios estableció para Puerto Rico y el mundo es de juicio. Es de juicio. Y yo no me voy a callar, y si tengo que repetirlo 10,000 veces, lo repito 10,000 veces. Hablé de los profetas de Dios, tema de los profetas. Hacen falta profetas, ese es el tema. Hacen falta profetas. Porque no todo el que se dice ser profeta es profeta de Dios. Hacen falta profetas. Pero Dios va a levantar profetas con poder en este último tiempo. Y la iglesia va a saber si es Dios o no es Dios quien habla por medio de ellos. Desde el 15 de julio, que fue ayer,
Dios comenzó a apretar tuerca y en Estados Unidos hay un revolú que tuvieron que desalojar, hermano, la Casa Blanca y no se sabe, hermano, hay algo que se está moviendo oculto, porque ni el mismo gobierno lo quiere decir. Escúcheme bien, ni el mismo gobierno quiere decir lo que se está ocultando, porque hay señales de amenaza y el mismo pueblo, el mismo gobierno está, mire, porque las amenazas que se están dando no son fáciles. Escúcheme bien. Las amenazas que se están dando es a nivel global y es para una tercera guerra nuclear. Entonces se enfocó mucho en las deportaciones de los inmigrantes y se metió con quien no se tenía que meter. Esta profecía la habló Héctor de la Cruz hace muchos años atrás, que vendría un gobernador que se iba a levantar contra todos los latinos. Y ya ese gobernador se levantó. Pero viene un ay para el presidente Trump. Viene un ay. Viene un ay. Y cuidado que ese ay sea de muerte. De muerte. Porque Dios está airado contra las naciones. Dios está airado contra el pueblo. Y yo voy a hablar la palabra como Dios me la dice. Y yo voy a profetizar. A mí le guste a quien no le guste. No le gusta el concilio que no le guste. Si no me quieren por una puerta, por otra me voy a meter y voy a hablar la palabra de Dios. Usted me va a votar por una puerta y yo me meter por la otra puerta. Pero hasta que yo no termine de decir la palabra que Dios me dio, yo no me voy a ir de ese lugar. Ahora, cuando yo termine de hablar esa palabra, yo voy a sacudir el polvo de mis pies y no volveré. Pero el juicio que vendrá sobre ese lugar será más peor que el de Sodoma y Gomorra, como dijo el Señor Jesucristo. Hay de aquella ciudad y de aquel lugar que no acepten la palabra que yo los envío que ustedes lleven. Porque su juicio será el peor que de Sodoma y Gomorra. Se lo dijo el Señor Jesucristo. Así que prepárese. Prepárate, pueblo. Dios está indignado con la tierra entera. Dios está indignado con Puerto Rico, con Santo Domingo, con Haití, con Venezuela, con América, con todo el mundo. Yo solo dije que el anillo de fuego se iba a activar. Yo no sé si usted está escuchando todas las profecías y todas las palabras que yo estoy hablando aquí. Y acaban de decir que el anillo de fuego se está activando. Se comenzó a activar desde ayer 15. Y yo le dije, se va a activar el anillo de fuego como nunca antes. Está empezando. Nueva York, viene algo fuerte. Los cadáveres serán muchos. Viene gran matanza. Viene gran matanza. Y jamás se debe ser. La tierra entera entrará en un juicio. Se matarán unos a otros. Y cuando todas estas cosas sucedan, entonces vendrá mi juicio de arriba del cielo. Vendrá mi último juicio, el cual marcará la tierra para siempre.
Y ese juicio que viene del cielo es el asteroide que va a caer sobre el océano Atlántico. Pero antes de esto, vienen muchas cosas. El aire se va a contaminar. Van a salir muchas enfermedades, escuche bien. Vienen muchas enfermedades. Solo que los que estén cubiertos con la sangre de Cristo van a poder lidiar y no ser dañados con estas enfermedades que vienen para la tierra. Vienen plagas. Escúcheme bien. No estoy hablando yo, está hablando el Espíritu Santo. No se confunda. Ahora no está hablando Alberto Torres. Vienen plagas. Vienen inundaciones catastróficas para más lugares. Nueva York ya está en la lista y está inundado completo. Texas sigue inundado y ya los rescatistas no pueden recoger a los muertos que han quedado. Y esto sigue, hermano. Esto va a seguir. Esto es como cuando ustedes tiran un domino, que lo pone todo él así. Y van cayendo uno así, uno detrás de otro. Van cayendo. Así va a ser el juicio de Dios. Y ya empezó. Así que, hermano, preparémonos para lo peor, como lo dije desde el principio. Y hay una palabra que yo tengo que dar a la gente líder de este país. Yo voy a ir donde ellos y yo les voy a hablar. Sea puerta cerrada, puerta abierta, yo no sé ni cómo va a ser, pero yo se lo voy a decir. Cuando Dios me diga es hora, voy a ir allá. Y les voy a hablar y les voy a decir lo que Dios me dijo. Lo que viene de parte de Dios para esta tierra. Si Dios no se adelanta antes, y trae el juicio. Porque será la última advertencia. Pero una vez yo termine de decirle esta palabra a estas personas, se acabó. Pero con esto que ha venido de Bad Bunny, que por ahí hay gente que están defendiendo, diciendo, lo que las iglesias no están haciendo, está haciendo Bad Bunny. Sí, Bad Bunny está haciendo lo que el diablo le está diciendo. Y las iglesias están dormidas, es verdad. Pero usted no puede aplaudir lo que Bad Bunny está haciendo. Porque si un Bad Bunny el diablo se lo va a llevar, se lo va a llevar usted también. Y ojalá que el diablo no se lo lleve. Ojalá que el diablo no se lo lleve. Ojalá que él tenga un arrepentimiento. Ojalá que él tenga un arrepentimiento, hermano. Cuando uno está hablando la palabra de Dios, hermano, suceden muchas cosas porque al diablo no le gusta que tú hables estas cosas. Yo quisiera que este muchacho tuviera un encuentro con el Señor y que aceptara a Cristo en su corazón. Escuché no hace tanto a Ricky Martin que había aceptado a Cristo. Y eso, hermano, me dio una alegría muy grande. Él dijo que no vuelve a volver al pecado que estaba antes. Que él conoció a Cristo. Y hay gente que Dios los está llamando, y no quieren, y siguen escapándose, pero mire, así va a ser. En un abrir y cerrar de ojos, ustedes ya no van a estar en la tierra, porque Dios los va a cortar. Y cuando se vengan a dar de cuenta, ustedes van a estar en el lago de fuego y azufre por no obedecer la voz de Dios. Así que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y este pueblo tan rebelde, este pueblo de Puerto Rico que se ha rebelado contra Dios, no contra los cristianos, es contra Dios.
Y le voy a decir algo. Lo que la palabra que se ha hablado de parte de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir. Y la tierra te va a estremecer fuertemente. Y usted ve que el Atlántico está, mire, tranquilito. Prepárese. Que cuando ese Atlántico despierte, usted me va a avisar. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Mi nombre es Alberto Torres, pastor, profeta, misionero, para la gloria de Dios. Y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Mientras Dios me siga dando palabras, yo voy a seguir hablando. Le guste a quien no le guste. Y tenga cuenta, hay unos por ahí que están defendiendo lo malo. Y Dios los va a señalar para juicio también. Así que mejor cállese la boca. No esté diciendo cosas, no esté defendiendo lo malo. No esté defendiendo al diablo. Porque para ustedes también viene palabra de juicio. Para ustedes también viene palabra de juicio. Porque ustedes están defendiendo lo malo. Y lo malo es malo. Y se acabó. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y hasta aquí, ¿verdad? Video. Dios me lo bendiga a todos.